estás? ¿Todo bien? Perdón por la demora. No, Bien, ¿todo bien? ¿Vos? todo tranquilo, Gracias por la amigos. invitación. Excelente, no, gracias a vos por el tiempo y por la oportunidad. No, un placer. Bueno, lo que había pensado en un principio era si querés que nos cuentes un poco de tu vida, ya que, bueno, empezaste a ser un poco más mediático, bien, más mainstream ahora, con la candidatura, siempre tuviste un perfil más académico, en ese sentido, así que, bueno, un poco por ahí contarnos tu trabajo en el sector privado. ¿Cómo no? Bueno, no tanto por el tema de la academia, de estar, digamos, en la parte de docencia y demás, hice más vida corporativa. Trabajé en el sector financiero más de 25 años, casi 30. Hice casi toda mi carrera ahí, antes alguna cosita suelta, así, para tener guita de más chico, pero siempre sentí, Lautaro, la necesidad de poner mi granito de arena. Es un poco inculcado por papá, que desde Claro, chico a todos sus hijos le decía, independientemente a lo que te dediques, tenés el deber moral, éramos chicos, ¿no? sí, Tenés el deber moral de influir en tu entorno, porque no sé quién sería el tirano del momento, por ahí Castro, pero es como el concepto es, Chávez está a la vuelta de la esquina, y siempre hay que trabajar para retroceder algo que siempre está en presión hacia el pecho de uno, que son los colectivismos. Entonces, por un tema de defensa propia y por un tema de preservar el patrimonio de uno, e incluso las futuras generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos que poner granito de arena, no podemos ser free riders del esfuerzo de otros, porque si nadie hace nada, la gente justamente que hace en una dirección contraria te morfa. Y el otro día, que vale la pena contarlo esto, porque no lo he contado, salvo en un off que hice con un diario, con un periodista de mucha confianza, hicimos un off, hablamos de todo, de distintas cosas, y claro, y me dijo, bueno, ¿cómo te preparaste para esto? Le digo, la verdad que nunca me preparé para esta cuestión, no estaba en mis planes, eh, pero empecé a salpicarle algunas cosas que yo mismo me di cuenta que cómo me fue formando papá, accidentalmente para estas cosas, que me sirvió por supuesto también para la vida profesional y un montón de cosas. Entonces me acordaba cuando escribí mi primera carta de lectores. mm, Yo era un tipo que, no sé la edad que tendría, metele, qué sé yo, creo que 15 años, estaba en primer año, metele 15, 16 años, estaba interesado siempre en la coyuntura, porque se escuchaba en la familia hablar no tanto de política partidaria, más de un tema de ideas. Que como siempre digo yo, las ideas son los que empujan a la política, lo que mueve el mundo. El político en general, viste, lo ves ahora, cazando votos y sí, tratando de decir las cosas justas como para, lo que para no perder electoral, para mantenerse en la cresta de la ola. Salvo casos excepcionales como el de Javier Milei, que dice lo mismo desde la academia y desde la política, o Ron Paul en Estados Unidos, que también fue un ejemplo para eso. Bueno, y no me acuerdo qué pasaba, no sé si era la época de Reagan, que también a nivel internacional también estaba interesado, además. Mirá, papá, lo que pasa con Reagan, que le hicieron tal cosa, qué sé yo. Entonces me dijo, ¿por qué no escribís una carta de lectores? Ensayá una carta de lectores. ¿Cómo una carta de lectores? Sí, sí, veo si te la pueden publicar en la prensa. La prensa en ese momento era de Maxi Gainza Paz, y era un diario que era el baluarte de las ideas liberales. Este, Estaba muy, muy en soledad y eran artículos y notas de fondo con muy buena información y siempre muy al hueso. Te diría que era el único medio sustancioso. Nada que ver, obviamente Clarín estaba en el otro lado, sí, La Nación me imagino. iba y venía con distintas cosas, la prensa era extraordinaria. Bueno, entonces me fui a mi cuarto a ensayar esa carta de lectores, que se supone ser con capacidad de síntesis 2 o 3 parrafitos, con un mensaje. Bueno, yo no sé cuánto tiempo habré estado y pensé que había escrito una obra literaria magnífica. Este, y fui a la biblioteca de papá
Me empezó a decir, no, ¿qué querés decir con esto? No, esto no se entiende, bueno, me tachó prácticamente todo. Entonces me decía, anda a pulir eso, fíjate. Entonces, bueno, me hacía todo el ejercicio que tenía que transitar. Y habré estado 4 o 5 veces que fui y vení, y esa carta de lectores probablemente prácticamente la debe haber escrito papá, con sus sugerencias, pero me metió en ese proceso. En este caso también, por supuesto, es el crédito del viejo, independientemente que sea bueno o malo escribiendo yo, todo lo que tengo es gracias al viejo y a esas enseñanzas, porque es algo que se pule, uno no se pone lápiz y papel y empieza a escribir, fantástico, es un ejercicio de transmitir algo bien, que esté bien, por ahí no se enreda, entonces hay que dejarlo, volver al día siguiente, te das cuenta que escribiste un montón de estupideces o que son pocos claros, leérselo a otro, todo eso, bueno, es un ejercicio. Y me entusiasmó la idea, por supuesto el crédito mío es haber dado el paso hacia adelante, decir, sí, dale, lo escribo. Porque mucha gente puede decir, no, bueno, solamente te decía que lo de Reagan, qué sé yo, y no te querés involucrar. Bueno, eso fue una carta de lectores, después me entusiasmó ver también la repercusión que eso podía tener, por ahí la carta de lectores, que en ese momento, fíjate vos, no existía el mail y nada, me mandaban cartas escritas con sobre, qué sé yo, gente que había leído, felicitándome, en fin. Y bueno, empecé a escribir con cierta asiduidad el tema de las cartas de lectores, que por supuesto con la asistencia del viejo iba y venía 300 veces, cada vez por ahí alguna frasecita me salía un poquito mejor. Bueno, todo un proceso así. Después me acuerdo como milestones, ¿no? Como momentos así críticos de ese proceso, también una vez que era el acto en el colegio del aniversario de la muerte de Alberdi. Papá me dijo, ¿por qué no pedís hablar en el acto? Bueno, un chico que no sé qué edad tendría, pero un chico metele de 16, 17 años, también la lógica es decir, no, bueno, qué sé yo, y te vas a jugar al fútbol. Bueno, era como que te sube la adrenalina, pero di el paso adelante. Bueno, dale, qué sé yo. Me ayudó el viejo a armarla. Primero me daba libros, ¿no? Es decir, bueno, mirá, acá tenés los pensamientos de Alberdi, acá hay un buen resumen de tal autor, acá entonces me hacía comer los libros y que escribiera algo, me metí en ese proceso, que no es una cuestión fácil y servida, decir, vení, yo te lo hago. Entonces fue bastante arduo el asunto, por supuesto con la asistencia de papá, me acuerdo también en el ejercicio, yo lo iba a leer al discurso, ese ejercicio me dice, ejercitalo mucho esto, prendé la televisión, la radio, tené distracciones y da el discurso. Marcá en el texto, creo que lo tengo todavía ese discurso, en papel, en algún lado guardado. Entonces marcá donde haces la acentuación, dibujá un ojito cuando levantás la vista para mirar a la audiencia, tal. Bueno, lo practiqué, me lo sabía de memoria, casi digamos... mi vista iba por arriba de las letras, así porque me lo sabía de memoria y me salió bárbaro. Y fue una gran satisfacción. Y son esos pequeños pasitos, ¿no? Que es hablar en público y demás. Y bueno, ni te digo en el colegio, que en el colegio en toda esta edad, desde la secundaria creo, no me acuerdo ningún episodio en primario, pero ya desde el primer año, también escuchaba el tema de las ideas, ya había agarrado algunos libros y demás, y volví a casa y decía, che, papá, el profesor de formación moral y cívica dijo tal cosa. Sí, como pasa siempre. Bueno, entonces venía papá con 6 libros. Fíjate eso acá, en tal capítulo, bla, bla, y después, en la clase que viene, lo que te sugiero es que levantes la mano, le pidas al profesor hacer una referencia a lo que dijo la clase anterior, a ver si te deja, y vas tomando acuerdos parciales. Si te deja, decirle si podés hablar 5 minutos, también para que no te interrumpa, porque el tipo, viste, el profesor no lo conoces, por ahí no le gusta salirse del librito, como muchas veces pasa en los profesores, que te trata de frente al resto de los alumnos, probablemente hay muchos que te humillan para que sea también un ejemplo para otro, decir, flaco, no opinen ni me saquen del librito, y es la inseguridad que tiene un profesor de estar con el librito durante 70 años repitiendo lo mismo. Pueden ver ello como una humillación, que alguien por ahí que le quiera corregir algo o algo así, entonces... Claro. No es la generalidad, por el verdadero espíritu del profesor, y de hecho ya en el plano de la universidad viene de universalidad, de justamente debate y distintas ideas, de eso se trata. O sea, los colegios y las universidades deberían de fomentar esa cuestión, que no siempre es así, depende de los profesores.
Bueno, y tuve la primera discusión con los profesores, obviamente eso me fue construyendo también en transmitir un mensaje claro, corto, estar preparado para responder argumentos. Muchas veces volvía con la cola entre las patas porque por ahí me habían dado un argumento que no había visto, entonces eso te lleva casi también por un tema de ego intelectual, de decir, no, loco, a ver, Claro. y vas a los libros de nuevo a ver por dónde lo agarrás, después por ahí seguís la clase siguiente con el debate, y así me las pasé todo el secundario discutiendo con los profesores, la universidad también. En la universidad me han llegado a decir, bueno, usted me desvirtúa la clase, no puedo avanzar, si quiere vamos a tomar un día un café, porque no puedo avanzar, siempre me levanta la mano y discute. Y tenías otros profesores más abiertos, y se daba el debate. Obviamente la idea no es convencerlo al profesor, sino también ese ejercicio que uno tiene del debate te va formando también. Sí, sí. Me formaron también en lo que los americanos dicen the courage to stand alone, el coraje o el carácter de estar contracorriente, y si estar solo no importa, es la conciencia de uno y la aprobación de Dios de lo que uno piensa. Y no me mueve la soledad, ni siento el peso de la soledad, que es algo que también se fue formando en esta cuestión de los debates y todo. De manera que todo ese ejercicio me sirvió profesionalmente, me sirvió como persona, me sirvió para el debate de las ideas, y es un capital enorme, que ahora por ahí se plasma en esta cuestión que incluye hablar en público, eventualmente escribir, leer, dar un discurso, etcétera, etcétera. Así que fue una cosa que no fue pensada para esto, pero obtuve un capital gracias a papá de ese ejercicio y gracias a, eventualmente, a mi ánimo de tomar ese desafío. Digamos, bien o mal, estoy parado con un capital que no tendría si no fuera por papá. Claro, fue como un... Así que, como digo, eso me sirvió, sumado a toda la formación del viejo, así, como lo ven a él, super old school, viste, con la cuestión de, bueno, mirá los ojos cuando saludás, parate, dale al asiento, todas esas cosas que te sirven, y hay gente que no lo tiene y uno lo da por sentado. Entonces cuando sale un poco al mundo y ve distintas actitudes de gente, sí, pero no, es el ABC, uno dice piensa como que está totalmente fuera de guión, de urbanidad, alguna cosa. Bueno, es en definitiva cosas que uno pudo aprender y tuvo la suerte de tener un buen maestro, como le digo al viejo, que es un maestro de la vida, no solamente desde el punto de vista intelectual, que me movilizó. Otro tema también, cuando me quise involucrar en algo más que la cuestión de la inquietud intelectual y leer libros solo en casa, y empezar a compartirlo más, se me ocurrió a mí ir a una sede de la UCD en los 80. Bueno, el papá salía mucho en los medios en esa época, de manera que, sí, Venegas Lynch y tu padre, bueno, reunión ahí de la UCD, todos hablando de las pegatinas y del acto, y los micrófonos, y vamos a salir esta noche a pegar carteles. Yo estaba cero interesado por esas estupideces. Sé que es algo importante dentro de la política, pero la verdad no me conmovía para nada. Entonces volví medio desilusionado, y papá me dice lo mismo que le dice a mucha gente joven cuando le pregunta qué se puede hacer. Entonces me dijo, hacé un ateneo de lectura, proponé que te den un lugar para leer un libro, y quienes se quieran juntar, y la dinámica es, nos juntamos los sábados, todos los sábados se juntan, previamente se decide quién va a exponer sobre capítulo 1, todos leen el capítulo 1, después se debate sobre ese capítulo y se le da cierto corte a la reunión para que no sea una cosa eterna, porque generalmente esas cosas se hacen largas, y si no le das un corte, entonces cada vez que ir tenés que disponer de 3 horas o 5 horas. Bueno, y cuando propongo esto delante de una cantidad de gente parecida a la de la primera reunión, que estaba lleno de gente joven, yo estaba en el fondo y la gente se dio vuelta diciendo, este es loco. Bueno, sí, bueno, el presidente ahí, el que organizaba todo, sí, te voy a dar un lugar, después te muestro, fenómeno, ¿quién se quiere prender? No sé si alguno, bueno, después te digo, no era nadie, básicamente junté gente yo de afuera, ahí estaba mi hermana, estaba Fernando Solané también, que es ahora un experto en el tema petróleo, un gran liberal, yo le digo el hermano intelectual, porque crecimos un poco juntos con estas cosas. El primer libro que leímos fue Economía, una lección de Henry Hazlitt, Sí. y eran debates muy lindos, y eso te va
te va haciendo sólido en, de vuelta, el ejercicio de la lectura, de pasar un mensaje claro, del debate, todo eso también suma muchísimo, y es el punto de partida de la gente que quiere influir en el tema de las ideas, porque, viste, generalmente, bueno, ¿qué hago? Bueno, empezá por pulirte vos, porque si querés pasar un mensaje a otros, tenés que saber qué mensaje pasás. Es lo que estaba Hace hablando. poco hace poco estaba reunido con gente de la política. Y decía, sí, no, la cuestión de Friedman y Mises, el fenómeno, para acá estamos en la calle, ¿viste? Se hacía como, mirá, digo, ¿qué haces en la calle afiliando gente para una idea? Aquí. Y en el momento que tenés que debatir, tener un intercambio, estás totalmente vacío, no es una cuestión de juntar firmas. Y eso es mucho lo que hay en la política. Entonces, como filósofo de café hay muchos, y generalmente somos los argentinos muy intuitivos y creemos que las sabemos todas, y generalmente la intuición te lleva a los peores lugares. Esa gente es preferible que no se meta, que se quede callada en su casa y no haga nada, porque al final termina siendo una cosa contraproducente. Pero el punto de todo esto es ejercitarnos nosotros y saber que tenemos la responsabilidad de tirar del carro en la dirección contraria a los colectivismos, porque la batalla cultural, yo siempre digo, nunca termina. Nunca hay un fin de la batalla cultural porque siempre va a haber gente que quiere vivir de otros. Claro. Bueno, ¿cómo, o sea, el paso de esta vida que venís relatando, cómo fue el momento de decir, bueno, tengo esta oportunidad de presentarme como candidato, cómo te lo tomaste, cómo fue la decisión, si fue fácil, si lo dudaste, si no, de dar el paso a ser candidato? Bueno, yo venía hablando con Javier de hace tiempo, jamás me metería en la política si no es con Javier, jamás. O otra persona que tuviera las características de Javier, vinculado primero en el tema personal, de sus valores personales. Hay mucha gente que yo conozco, de otros... Milei, ¿cómo lo conocés vos? A Javier lo conozco a través de papá y a través de los medios también. Lo conozco hace, bueno, no sé cuántos años. No sé cuántos años, pero papá ya lo conocí, había tenido una reunión con él, me acuerdo, en La Biela, y después yo lo empezaba a ver por televisión cuando recién tenía las primeras apariciones, y lo llamaba papá y le decía, ¿está escuchando a este tipo vos? Decía cosas formidables, rompía paradigmas, era como un animal, después, bueno, vino Los Intratables. Bueno, de ahí empezamos con contactos por mensaje privado de Twitter, enseguida pasamos al WhatsApp, tuvo la amabilidad y la generosidad de ser un tipo que ya estaba con una agenda tupida, de tener intercambios conmigo, bueno, lo conocí personalmente, bueno, y ahí se generó una relación muy, muy particular. Un día estamos compartiendo un cumpleaños de un amigo común, y le digo a Karina, pues estaba Karina y Javier, le digo, Karina, che, se mudan a Luján, por el tema de los perros, ¿no? No, a Luján. Leí una nota que decía Luján, no, estamos buscando, y ya creo que señamos en Benavides. ¿Dónde en Benavides? Bueno, yo vivo en Benavides. ¿Dónde en Benavides? En tal lugar, me dice, en tal barrio, pero está al lado del mío. Bueno, total que estamos prácticamente pegados, como si fuera el mismo barrio, pues son dos barrios chiquitos, dos barrios cerrados, y nada, por ahí un día me voy en bicicleta, hasta lo de Javier, almorzamos juntos, charlamos, hablamos de un tema que me da una clase de economía el tipo, la verdad que lo disfruto mucho y me parece un privilegio. Y hice una amistad muy, muy fuerte, me parece un tipo valiosísimo como para apoyarlo, lo mío fue natural. Después vino la amistad en el plano personal, pero escuchar un tipo así, que coincidís en prácticamente todo lo que yo suscribo y lo que mamé en casa, a pesar de que en casa siempre estuvo la filosofía del pensamiento crítico, y no una cuestión de decir, bueno, vos tenés que leer esto y esto. Papá me cultivó mucho la cuestión del pensamiento crítico y el juicio individual, y llegar a las propias conclusiones. Esto creo que te abre un panorama totalmente distinto. Y la independencia de criterios, en fin. Así que bueno, descubro también en Javier un tipo que ha hecho una patriada extraordinaria, pero extraordinaria, porque yo lo viví desde mi abuelo, o sea, la historia de mi abuelo es increíble, y siempre digo, mi abuelo desde 1942, fíjate el año, 1942, hizo algo parecido a esta cuestión que te digo, los talleres de lectura. Empezó así el
reverdecer, te diría, fue un gran precursor, el reverdecer del liberalismo en Argentina con lo que ellos decían el seminario, que eran él y 3 amigos más que se juntaban para leer Prosperidad y Depresión de Haberler, que era un libro de una edición mexicana, de unas primeras traducciones, entiendo yo, de la escuela austríaca en español. Era William Chapman, José Santos Goyán y Carlos Lucetti, el seminario. Bueno, y ahí empezaron a haber autores que se citaban en ese libro, tratando de conseguir otros libros. Se mencionaba a Leonard Read. Leonard Read era un estadounidense que había fundado la Foundation for Economic Education en New York, que era todo un tema justamente de formación de las ideas liberales. Al tiempo hace un viaje a Estados Unidos mi abuelo, lo conoce a Read, se quedan los dos fascinados. Read lo llama a Mises, que estaba en NYU, en New York, en la Universidad de New York, y le dice, me gustaría que conozcas a este tipo, qué sé yo. Bueno, se va, lo conoce a Mises, mi abuelo. Esto te estoy hablando por los 50 más o menos, o sea, sí, por el año 50. Lo conoce a Mises, también, que han encantado los dos y en contacto, le escribe Mises a Hayek, que estaba en Chicago. Dice, me gustaría que conozcas a Alberto Venegas Lynch, padre, en fin, bueno, se va y lo conoce. En ese viaje lo conoce estos 3 monstruos, y vuelve fascinado, y después de un breve intervalo que él tiene que irse por trabajo a vivir a Estados Unidos, cuando vuelve a Buenos Aires funda el Centro de Estudios sobre la Libertad. El Centro de Estudios sobre la Libertad lo trajo en el 59 a Mises a dar charlas, las famosas 6 conferencias de Mises, que hay una edición respecto a eso. Es cuando lo trae a Buenos Aires mi abuelo. Trajo un montón lo trajo a Bruno Leoni, a Benjamin Roche, a Hans Engholz, qué sé yo, no sé si a Sylvester Petro, todos cracks, los trajo a Buenos Aires en esa época. Buscaba financiación, fundraising para hacer libros, traducciones, hizo una cantidad de libros fenomenales. Desde el 59 hasta el 89 hay una colección de revistas que se llamaban Ideas sobre la Libertad, y eran artículos de divulgación de todos estos monstruos, algunos autores locales, que acabo de terminar de la colección completa, hace poco que me regalaron el último ejemplar que me faltaba para tenerla, y estamos ahí con un proyecto como para ver si se puede eso, editar papel y después ponerlo digital, porque es una joya, y creo que no debe existir una colección completa. Hay salpicadas en la Biblioteca Nacional, en la del Congreso, hay distintos ejemplares, pero no las 66 revistas. Bueno, después becó a jóvenes para estudiar en FI o en Grove City, en Pensilvania, que eran carreras de grado y de posgrado. Y a veces le veía buena madera a mi abuelo a un candidato y no tenía guita, el fundraising ponía guita de su bolsillo. Bueno, era un tipo extraordinario. Mi viejo toma la posta en el 68, en el 78, bueno, funda SEADE, que es la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, donde la puso te imaginas, una lucha feroz, compitiendo también con escuelas de negocios financiadas por el Opus Dei, por empresarios, una cosa, o sea, y se hace una cosita así. El viejo era el one man show, le dicen los americanos, viste, que está en todo, en el fundraising, en la parte académica, manejando el tema, digamos, echándole fría al Ministerio de Educación, que siempre está ahí molestando. Y yo todavía tengo la revista Apertura. La revista Apertura, creo que, no sé si, creo que sí, sigue, es del grupo del Cronista Comercial, me parece, sigue saliendo. En su momento, no sé si eso sigue ahora, tenía una edición que era el ranking de las escuelas de negocios, cómo estaban rankeadas. Entonces, era todo sobre eso. Y la había dejado, creo que cuarta, estaba por ahí compitiendo con la UCA, el San Andrés, viste, el IAE y todo esto, que tienen fondeo fenomenal. Entonces, en el benchmark de la gente que decía voy a hacer un MBA, había varios programas, no era el único, el MBA, que era economía, máster en economía y administración de empresas, que yo lo hice mucho tiempo después, en el 2001, egresé creo en el 2002, 2003,
la gente decía, bueno, ¿dónde hago el máster? Entonces decían SEADE o SEMA o IAE, ¿viste? Estaba bien posicionada, muy bien posicionada. Y bueno, y todo lo que se conoce del trabajo de papá académico y demás, y después, bueno, de SEADE también trajo cantidad de gente, lo trajo a Hayek, me voy a olvidar de un montón de gente, pero bueno, Vargas Llosa, a Henri Lepage, qué sé yo, Paul Johnson, a Gary Becker, a Buchanan, todos esos premios Nobel, en la colación de grados o en otros eventos. Borges también lo tuvo. Bueno, entonces a lo que voy es, si cada uno de nosotros, yo lo veo a Javier como esa tercera generación, ¿no? Mi abuelo, papá y Javier. Entonces digo, ¿por qué se necesitan esos héroes que tienen un vigor intelectual, un appealing, esa cosa tocada por la varita mágica y un esfuerzo fenomenal, porque no es que sean gente especial y nada, hay gente que se puso lo que tenía que ponerse para difundir las ideas liberales, no sé, y sacaron el Titanic con los dientes debajo del agua. Entonces, si cada uno de nosotros pudiéramos mantener esa estabilidad de los principios básicos de la libertad, de cada uno protegiendo el metro cuadrado, no sería necesario estos tipos. Entonces ahora con lo de Javier, bueno, sale de nuevo esta cuestión del liberalismo, bueno, por supuesto hay que apoyarlo. Lo que digo es que sea una llamada de atención intelectual para todos nosotros de la responsabilidad moral que tenemos de ayudar a esto y que nunca muera. ¿Viste esa frase, Lautaro, que no sé de quién es, pero se dice, y es bastante cierta, que los tiempos de bonanza y bienestar, o los tiempos lindos, digamos, crean generaciones débiles. Ah, sí. Y esas generaciones débiles después crean momentos de urgencia y de apremio, lo cual también fortalece el espíritu de la gente para salir de ahí, entonces crea, y es todo un ciclo así fenomenal. Sí. Entonces, justamente, y eso le está pasando también bueno, pasa en Argentina, yo creo que en el contexto, vos ves mucha gente que se dedica a sus negocios, ¿viste? No, a mí no me interesa la política, no es la política, no es la cosa partidaria, justamente eso es lo menos importante, es la cuestión de las ideas, pero tiene su costo, tenés que agarrar los libros, tenés que movilizar a la gente que está alrededor tuyo, ni te diga a tus hijos, ¿viste? Y es la función que todos tenemos, y siempre doy el ejemplo de lo que pensé cuando vi Corazón Valiente, Braveheart, la de Mel Gibson, de la cuestión de William Wallace, la historia de William Wallace, que, viste, luchaban unas guerras sanguinarias cuerpo a cuerpo, en unos campos de Escocia fenomenales, lindísimos, pero en un contexto espantoso. Entonces uno dice, lo que pensé ahí, decía, fíjate vos, la diferencia de estar jugando al golf en esos campos fenomenales, o estar peleando así cuerpo a cuerpo, depende de lo que hagamos nosotros. Depende, o sea, eso que estén hacia los tortazos es porque hay alguien que se ha impuesto por sobre la gente de bien, pero la gente de bien no hizo nada. Todo lo necesario para que las fuerzas de mal se apoderen de este mundo es que haya un número suficiente de gente de bien que no haga nada, decía Edmund Burke, y es tal cual. Sí, yo siempre digo que hay que involucrarse, por ahí no meterse en política, como decís vos, tipo partidario, pero sí meterse e intentar influir en lo que decís vos, en el metro cuadrado, tu familia, tus amigos, porque también hay mucha gente que dice que por ahí que nada, no importa, no cambia nada, tipo, gobierne quien gobierne, va a ser todo igual, y no, tipo, influye en todo. Por supuesto, y esa es la fácil, de sacarse el lazo, decir, no, nada va a cambiar, al revés, todo va a ir para peor si no haces nada. Y esto mismo que estás haciendo vos, lo que hacen con el tema de los herederos de Alberti y todo, podrías estar jugando en la PlayStation, jugando al fútbol 5, charlando, tomando una cerveza con amigos, y le dedicás algún tiempo a la cuestión, y es importante, es por lo menos da la tranquilidad de que dentro de lo que uno puede hacer, que no se necesita escribir un libro, dar conferencias, obviamente el que construyó eso, buenísimo, porque es mucho más expansivo, pero si cada uno hace la cuestión del metro cuadrado, y de vuelta, no es el metro cuadrado con la cuestión de
lo primero que nos viene a la cabeza y las cosas intuitivas, porque eso generalmente no conduce a nada. Es más, muchas cosas son contraintuitivas. Si vos lees, por ejemplo, la economía de una lección, Sí, hay muchas cosas sí, contraintuitivas, sí. ¿viste? Cuando decís, y claro, uno que está acostumbrado a haber tenido la posibilidad, por eso hay que tenerle paciencia a la gente de buena voluntad y de bien y que tiene honestidad intelectual. Viste que hay gente que es muy impaciente, nada, este es un bruto, qué sé yo, zurdo. Pará, no tuvo quizás la posibilidad de estar expuesto a las ideas que quizás vos mamaste hace mucho tiempo, o muchos capaz recién descubrieron y ya hacen lo que son liberales de la primera hora. Y no necesariamente es así. Entonces tener paciencia y por supuesto saber reconocer rápidamente la gente que vale la pena, ¿no? Para no gastar saliva también. Porque también hay otra frase que dice, no esclarecer a un hombre que puede ser esclarecido es desperdiciar un hombre, y tratar de esclarecer a un hombre que no puede ser esclarecido es desperdiciar palabras. El hombre inteligente no desperdicia ni hombres ni palabras, es tener esa lucidez para decir, bueno, este tipo no vale la pena, listo, voy a otra cosa porque el tiempo es un recurso escaso y el más valioso que tenemos. Sí, sobre esto, justo hoy veía en Twitter que sobre esto que decís vos, que hay gente que por ahí vale la pena y gente que sabe que son ideas que están mal y que hacen mal y que igual las siguen sosteniendo. Y en Twitter vi que ponían que Brancatelli había subido una historia en Instagram de que se subía al avión de Aerolíneas Argentinas y estaba vacío. No había nadie, 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 solamente él volando y sacó una foto y decía, qué placer tener el avión para mí solo, aguante Aerolíneas Argentinas. Y vos decís, claro, o sea, no vale la pena ir a ponerte... No, 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 bueno, y Twitter es una jungla divertida, pero es una jungla donde no siempre te vas a topar, y lo más probable es que no sea así con gente que quiera debatir, digamos. Tener un intercambio civilizado de más de 3 o 4 tweets con alguien es rarísimo, generalmente son las chicanas. Pero bueno, yo siempre digo, cuando cruzás esta gente, no le estás hablando a Brancatelli, no pretendés cambiarle la idea a Brancatelli. Yo creo que justamente lo que tiene Twitter es que es una especie de auditorio, donde están escuchando otras personas. A veces, viste, gente que no vale la pena, vas por el lado del humor y la chicana corta, qué sé yo, que bueno, también es entretenido, pero también es útil dejar una reflexión y la cosa contraargumental frente a un disparate, por ejemplo, como eso, que bueno, es típico, es Sí. una usina de disparates, pobre tipo ese. Y quiero llevar un poco más ahora de vuelta a la actualidad y si te ha cambiado algo tu vida con esto de la campaña, que ya estamos ahora entrando en las últimas 2 semanas, eh, y cómo ves las elecciones, que ya están, creo que quedan 15 días. Bueno, creo que no estoy ni cerca de lo que por ahí me va a cambiar en muchos aspectos. Creo que tiene muchos costos personales desde distintos flancos, ¿no? Las actividades que uno viene haciendo desde el punto de vista personal, con tu mujer, la exposición, y seguramente que se van a empezar a aparecer amantes o cosas raras que te operan, ¿viste? Cosas desagradables. Bueno, lo ves en lo que le pasa a Javier, que Es una tiene locura. algo especial, tiene algo especial, porque Javier hasta ahora ha llevado todo esto, ha empujado él solo, por supuesto con la colaboración de mucha gente, solo no puede hacerlo, pero en definitiva es la punta de lanza. Y como yo le digo a él, la verdad que él yo y el resto de los candidatos, si no fuera por él, no nos vota ni nuestra madre, no nos conocen. Quizás Javier ha visto cierto valor para acompañarlos, que podemos ser útiles a las ideas de Alberdi, pero bueno, ha empujado esto solo y eso implica estar en el spotlight permanente, pero para todo. Tema de los medios, que cada vez que estás en los medios puedes pisar el palito, o te lo quieren hacer pisar al palito, que te operan, te dicen cosas personales, y es todo una especie de licuador espantosa. Entonces, el hecho también de haber presentado candidatos es como que creo y espero que sea así, que también lo descomprima un poco con los medios, que ya la tenés a Diana Mondino y la tenés a Marcela Pagano, bueno, todos los que están saliendo ahora en los medios diciendo cosas lindas en la misma línea, con su impronta personal, o eso también lo debe descomprimir. También tiene una gran
responsabilidad eso. Yo siempre digo que Javier nos está nos está encomendando su capital político. Está confiando. Porque el hecho también de estar en el espacio, yo siempre digo, yo tengo mi propia forma de pensar, mi criterio. Yo creo que Javier me elige a mí como candidato porque soy fiel a mí mismo. Yo no soy fiel a nadie más que a mí mismo. Y podemos disentir en eso de que el liberalismo no es una manada y que no todos piensan igual, que hay alguien que marque el rumbo y que vayan todos atrás. Exacto. Entonces no se trata de decir, a ver, ¿qué dice el líder respecto a eso para repetir como loro? No, para un minuto. Yo pienso esto. Yo, en definitiva, la banca, eventualmente, si la gente nos elige, que voy a tener es la banca que yo represento a la gente. Berti representa a la gente, no es una cosa corporativa y orgánica de decir, bueno, pensemos todos juntos, ¿no? Aportamos cosas distintas, pueden haber incluso disensos, que eso en la política no se entiende. Che, el bloque votó fulano distinto, pero ¿y qué pasa con eso? ¿Entendés? Eso nos tenemos que acostumbrar a eso, es una dinámica que tiene justamente el liberalismo, que no es una ideología. Yo, hablando con una persona experta en lingüística, me decía, no, justamente me hace un punto muy importante, que yo lo sostenía, la diferencia de ideología, pero me lo hizo ver mucho más claro. La cuestión de ideología era más la cuestión estática, donde decís vos, bueno, la ideología marxista, bueno, es lo que escribió, lo que dijo Marx, es eso. Nunca va a evolucionar porque es eso. El liberalismo está en permanente ebullición, como dice papá, y hay refutaciones, y gracias a que existió un Mises, existió un Rothbard que fue más allá y exploró otra avenida, y es muy agradecido Rothbard con Mises, le ha dedicado libros. Eso es el liberalismo. Entonces esta persona me decía, el antónimo de ideología es justamente el pensamiento crítico, el conocimiento, lo distinto, y es tal cual, es así. ¿Tenés pensado ya algún proyecto? Bueno, ahora recuerdo que hablas mucho siempre que te preguntan esto de que lo tuyo no va a ser tanto presentar, sino derogar leyes, que hay un montón, están hablando mucho ahora que usan el término de inflación de leyes. Sí. Sobre eso, ¿cuáles serían las que tenés en mente? Seguro que me vas a decir la ley de alquileres primero, pero un poco sobre eso, sobre tu rol en eso. Yo creo que nos vamos a poner con Marcela a trabajar, puesto que coincidimos en eso los dos, que hay que derogar leyes, a ver también las prioridades, porque hay de todo, pero claro, ¿cuáles son las prioridades para dedicarle tiempo en las cosas más incisivas? Entonces vamos a trabajar sobre eso, pero la verdad que abundan, Lautaro, abundan, es que son todas así, porque el poder legislativo terminó enganchado como vagón al paradigma del Estado paternalista que tiene que estar en todo. Entonces por eso controla, por eso dirige, entonces surge una nueva actividad, esto no lo controlamos, bueno, vamos ahí, y de paso lo grabamos, y de paso hacemos un kiosco. No hay ninguna ley no hay ninguna ley decente que supuestamente el poder legislativo es el aliado del ciudadano, que pone los límites al Poder Ejecutivo, con los presupuestos y con las leyes que venga el Poder Ejecutivo para hacer la cosa del camino más corto y demás, no, un momentito. Son los tipos que defienden la Constitución, que la Constitución es lo que nos defiende como ciudadanos. Y eso se ha corrompido por completo, entonces es volver a eso. Ahora, presentar proyectos, una derogación, se necesita presentar un proyecto, pero es de derogación, claro, no es para crear nuevas leyes, ¿viste? Porque es muy común escuchar en los legisladores que se presentan y creen que es un activo de ellos decir que presentaron 130 leyes en un año, proyecto de ley. Entonces, digo, hubiera sido mejor que se quede en su casa, pues lo más probable es que sean todas unas cosas catastróficas que después hay que desandar ese camino. Y eso es lo que yo me propongo y espero tener acompañamiento. Va a ser un camino largo, muchas veces se dice, bueno, pero y van a ser minoría, ¿cómo vas a hacer? Bueno, es parte de la democracia. Ahora, yo siempre digo, depende también del votante, qué apoyo nos quiere dar en el Congreso. Si el votante quiere ir al Congo y ser el Congo, bueno, vamos a hacer el Congo. Vamos a hacer el Congo, va a seguir la gente joven yéndose del país y van a quedar acá los viejos que los esquilman, que ya están próximos a morirse y no se van, y en definitiva los vagos, los que tienen un plan social y el asistencialismo y los políticos chorros. Esto se hunde. Entonces,
yo siempre digo también, toda gran travesía empieza por un primer paso, si no, no hay forma de avanzar. Entonces la cuestión es que la gente comprenda esto, y mismo la gente que está hoy en el Congreso, que habla que es moderada y en definitiva se llena la boca hablando de liberalismo, que creo que es por un tema electoralista y muy cínico, bueno, es presionarlos también para decirle, flaco, bueno, pasar los hechos y vamos a votar estas cuestiones, que me resulta... Se pasó toda la campaña diciendo que le iban a derogar, que no sé qué, y ahora no, bueno, nunca dijimos derogarla, era modificarla, vamos a ver si en algún momento, y nunca pasa nada. Es así, y yo escucho decir, ¿cómo se come la gente estos discursos? Escuchás ahora toda la cuestión, hasta incluso, bueno, ahora en la última milla, que están desesperados, y están con las encuestas ahí que están justitos, y la interna de Juntos por el Cambio, empiezan a decir unos disparates fenomenales, que el cepo el primer día lo sacamos, y las retenciones las sacamos, una irresponsabilidad total, y cuando le preguntan no quiero hacer cosas personales, pero cuando le preguntan al candidato, dice, bueno, ahí lo tengo a mi técnico, después les explica. El otro debe decir, pero flaco, no me manda a explicar una cosa que es imposible explicar, que me quiere llevar a un plano técnico que lo adapte a la política porque está diciendo algo electoralista. Entonces hay mucha irresponsabilidad. En eso, mira, en eso Javier también es muy responsable, va a ir a fondo con el asunto, pero con el criterio de, si me decís el plan de Javier, qué título tiene que tener, es la secuencialidad. Me parece que eso es algo que se interpreta a veces mal, que a veces maliciosamente también en los medios, que van a la última cosa, decir, bueno, los planes sociales, no, flaco, los planes sociales es de segunda generación después de haber hecho esto. Pensá que te van a entregar un dashboard, un tablero con un montón de bombas que están por explotar. Pues así, tenés el tema legal, el tema fiscal, el tema cuasi fiscal, que es bueno, todo el tema monetario, el tema, bueno, de la pobreza, los planes sociales, bueno. Sí, entonces, como en Hollywood, como en Hollywood tenés que cortar el cablecito del color indicado, porque si no explota todo. Sí, en eso entonces, mucho énfasis el hecho de los pasos, que no es... Pero que, claro, bueno, es fundamental. Segunda por algo, no es que, por ejemplo, Bullrich en un momento nunca más lo volvió a decir pero dijo que el primer día o lo primero que iba a hacer era acordar con todos los planes sociales. Eso es una locura. Es una locura por donde lo mires. Al final igual Claro, la gente que recibe planes es víctima del sistema, de los políticos, no puede así, tipo, tiene que haber toda una secuencia de por ejemplo, en mi ley que habla de la forma de primera, segunda y tercera generación, para que la misma gente sea la que termine saliendo de ahí por voluntad propia. Exacto, exacto, lo has expresado bien y tiene su lógica, porque vos justamente para bajar, porque en los libros está muy bien, planes sociales, asistencialismo, yo te digo, no, pero ¿qué pasa? Estamos en el quinto subsuelo del infierno, Lautaro, y no podemos pasar al cielo en un paso, tenemos que subir varios escalones, pasar al cuarto, después al tercero, ir progresivamente así, porque nos entregan un espanto. Y por eso digo, cada medida de estas, incluso estas últimas, de los últimos días, pidiendo deuda para comprar tiempo político y le mete más trotil a la bomba, es una irresponsabilidad total. Bueno, eso nos hunde más, es seguir cavando el quinto subsuelo, estar cerca del sexto subsuelo del infierno. Entonces, para subir va a llevar tiempo, va a llevar medidas de secuencialidad, primero esto, después esto. Entonces, en los libros, planes sociales, fenómeno. Ahora, con estos niveles de pobreza, de que la mitad del país, y se habla del 40 y pico y todo, porque es también una cifra bastante falopa, ¿no? Porque si vos sacás justamente los planes sociales, que la gente no labura y se hace asistencialismo, creo que alguien había hecho el cálculo de supera el 50%. Gente que está comiendo de la basura y demás, el desempleo que hay justamente por la legislación laboral y los salarios mínimos y todo, que no se consigue trabajo, se hace más complicado conseguir trabajo, y los liquidás. Qué sé yo, empleados públicos, hay mucho más de los que sobran, se hablan que son 4 millones, hay 2 millones de más, para mí hay mucho más que eso, pero suponete, 2 millones lo mandás a la calle con todo este contexto, donde tenés claro, el sector productivo, que es el que genera empleo genuino, lo tenés asfixiado, y tenés tipos
que los últimos dos ejemplos que me ha contado gente que ahora que estoy en la política se acerca y te cuenta, en fin, si no antes eran clientes, pero siempre ha pasado lo mismo, Lautaro, y vos también lo escuchás, un tipo invierte medio palo verde en ampliar su fábrica, está encantado, qué sé yo, viene y le pide una coima de $100.000, lo visitan todo el tiempo, porque ya es amigo de los tipos, que toman mate, viste, de los inspectores, y tiene todo el frente del local lleno de obleas y firmas, viste, lo que es, y el tipo le dice, sí, 100.000, ¿sabes por qué? Porque le tengo que pagar a fulano, sutano, es un descaro absoluto. Otro tipo también, el tema del agro, lo cambiaron por un error, lo cambiaron de categoría, le bloquearon el tema, no puede vender cereales, las cartas de deporte la tiene bloqueada, no puede laburar. Pero y este es un cuento de 1 en 1.000.000, y después el tema impositivo que están encima de los tipos, entonces por eso digo, en todos los debates, yo creo que se ahorra mucho tiempo decir, a ver, flaco, ¿para qué querés gobierno vos? ¿Viste? Se empiezan a decir, te intrincás con mucha gente, ¿sí? Entonces ahí lo descubrís al asunto. ¿Para qué querés gobierno? Bueno, porque tiene que hacer esto, y bueno, listo, está bien. Vos querés que, en definitiva, entregar tu libertad y tu patrimonio para que guíen, te lleven de las narices hasta tu muerte por el gobierno. Paternalismo 100%. Ahora, en definitiva, tenemos que entender que todo lo que hace el gobierno consume capital, porque extrae recursos coactivamente del mercado que ya asignó. Y tenemos, esto lo explicaba anoche en lo de Esteban Trebuch, que estuve en A24. El sistema de precios es un sistema tan delicado, y papá me lo enseñó como un tablero de luces, al tema de los precios. Yo era muy chico y siempre me lo imaginé y me la sigo imaginando como los tableros de los aeropuertos, que ya no existe más, ahora tenés televisiones LED y qué sé yo, antes eran negros y las letras blancas, y eran como unas chapitas como si fuera Rolodex, que cambian asiento, y ponían la A, la B, entonces cuando cambiaba, aterrizaba un avión y venía otro, hacía todo, se escuchaba el ruido de las latitas, todo, y ponía Frankfurt, bueno. Y me lo imagino así. Y donde tenés todos los productos, todos los bienes y servicios del planeta, zapatillas, corbatas, zanahorias, y al lado tenés una lucecita que es más o menos intensa, colorada. Cuando está el rojo vivo, es los tableros lo que mira el empresario. Che, las zanahorias están al rojo vivo, quiere decir que la gente quiere zanahorias. Entonces vamos a invertir zanahorias. Mandás oferta a las zanahorias. Entonces, al mandar más oferta, bajan los precios, ya no es atractivo, no tenés ahí un arbitraje interesante para hacer, entonces baja la intensidad hasta casi estar en verde. Entonces esa es la forma donde los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, y la forma de decir cuál es la prioridad, qué va primero y qué va después, lo determina la gente, el mercado, a través de los precios. Eso es intocable. Vos cuando manipulás eso, embromaste todo. Y rompes todo. Rompes todo. Suelo dar un ejemplo con el tema, bueno, el tema de los precios máximos. Y siempre lo doy con el ejemplo en el verano, porque me parece ilustrativo, de los repelentes. Que pasa siempre, viene el verano, repelentes, pum, se van los precios a la miércoles. ¿Qué dice? En el tablerito de las luces tenés el repelente que explota de colorado. Entonces viene el gobierno y dice, qué aprovechadores, en verano, justo ahora que se necesita, pero flaco, obvio, ¿qué crees que va a vender paraguas un tipo cuando hay un día soleado? Va a vender cuando hay necesidad, si no hay necesidad no es negocio. Entonces tenés que dejar esa intensidad, porque lo que estás haciendo es que las químicas que hacen otros productos, y ven la intensidad de eso, decir, che, en momentos estacionales del verano hay que agregarle este y este componente o esta línea de producción para hacer repelente, porque la verdad que es un negocio bueno. Y eso hace que haya más oferta, que baje el precio, y se soluciona el problema. Si vos agarrás y decís, no, qué barbaridad, el off está en 10, hay que ponerlo a 5, estás rompiendo la señal. Sí, sí. Estás poniéndolo, estás forzando a que esa luz sea muy baja y poco intensa, con lo cual dice, bueno, la gente no necesita esto. Estás ahuyentando la oferta. Sumado a la gente, obviamente, que daba, ofrecía el repelente,
y tiene un margen tan chico, o sea, el oferente marginal tiene un margen tan chico que cuando le puso el precio máximo lo hizo quebrar porque no lo sustenta. Entonces complica aún más la situación. Bueno, todos esos desbarajustes mandan señales y distorsionan los precios relativos. Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, se está mal asignando recursos. Otro ejemplo de papá que he adoptado de toda la vida, me parece muy ilustrativo, que dice, tirás tractores al mar. Es como tirar tractores al mar. Estás despilfarrando recursos. Entonces, por eso, esto hace mucho énfasis, Javier, del tema de que el Estado eficiente es un oxímoron. Claro. No existe Estado eficiente. El Estado es ineficiente per se. Por naturaleza. Entonces, en este proceso de la evolución cultural, hasta que podamos entender que puede haber otros sistemas mejores que la democracia, lo que hay que hacer es poner límites al poder político y que el Estado embrome lo menos posible. Como decía Lem, el mejor gobierno es el que gobierna lo menos posible. Entonces, ese daño eventual que se hace con el consumo de capital, porque está tomando desde un comité político, un comité de burócratas, la decisión de qué es lo que se hace, incluso en educación y en salud y en cosas muy nobles, estás despilfarrando recursos, porque la gente por ahí hacía algo en educación, pero en una dirección distinta, o con un enfoque distinto. Bueno, ya estamos en una hora, creo. Si querés hacemos una última. Quería saber, para vos, ¿cuál es el problema de Argentina? No solo ahora que me digas la inflación, sino viendo la película completa de toda la historia. ¿Cuál decís que es el principal problema? ¿Es cultural? No sé. Yo diría los paradigmas que tenemos nosotros en la cabeza. Combatimos al socialismo, pero combatimos con un enemigo silencioso que son los paradigmas. Lo que tenemos en la cabeza. El paradigma es el tipo que vos vas a un banco, en la parte 24 horas, viste, los cajeros y todo, y tenés 4 cajeros automáticos. Pero llegás vos y hay 3 líneas. Hay un cajero que no hay nadie en la fila. Entonces vos estás infiriendo el patrón, el paradigma de que no tiene cartuchos, no está cargado. Entonces te pones en la fila, qué sé yo, y por ahí ya lo repusieron hace 2 horas, pero nos comemos el paradigma por lo que viene de las generaciones, hasta que a alguien se le ocurre romper el paradigma y decir, a ver, si Ana tú tiene, todo el mundo se va y de nuevo. Bueno, eso es lo que nos pasa. Estamos seteados, en la medida que somos más grandes, nos es más difícil salirnos de los paradigmas. Otro ejemplo bueno, que lo había visto una vez en un video sobre el tema de paradigmas, que había un tipo que decía, les voy a mostrar en esta imagen cartas francesas, o sea, cartas de póker. Ustedes, acuérdense las que aparecen, es una fracción de segundo, tac, tac, se la saca. Entonces, bueno, la realidad es que el tipo, entre algunas cartas, por ejemplo, el 8 de diamante colorado, que es siempre colorado el diamante, si conoces el mazo de cartas, por ahí metía un 2 de corazón negro, que no existe. Claro. Ese era el juego, el tipo te pasaba así. Después cuando vos revisabas cuáles eran las que te acordabas las que te eran familiares. Nunca se te ocurrió decir, y había un 2 de corazón negro. Esos son los paradigmas. Entonces, yendo al caso concreto del tema de las ideas, tenemos los paradigmas de que el Estado hace absolutamente todo y nos sentimos desamparados si después de tan poco tiempo como 1935, que se constituyó el Banco Central de la República Argentina para afanarnos, decimos, bueno, pero ¿qué moneda vamos a hacer? ¿Qué hacemos sin el gobierno? Es el síndrome de Estocolmo que tenemos. Y es la cosa justamente que hay que romper y hay que tratar de pensar distinto y buscar soluciones y no caer en las falacias, generalmente que son las falacias ad populum, y bueno, todo el mundo lo hace, entonces seguís con la estupidez y la corriente que te lleva al desastre. Es pensar y tener justamente juicio crítico para analizar el tema y salirse por completo de los paradigmas y los patrones anteriores.
y creo que vamos a vivir mucho mejor, e incluso también no necesitamos referirnos a casos de otros países que han hecho distintas cosas, sino a la Argentina de fines de 1800 y principios de 1900, que gracias a la Constitución de 53-60 de Alberdi, fue un país próspero, fue uno de los mejores países del mundo. Entonces tenemos el ejemplo ahí, y la realidad es que es gracias a la revolución del liberalismo o del capitalismo, que yo prefiero lo del liberalismo, que es mucho más amplio. El capitalismo fue acuñado por Marx, aunque también se puede incluir dentro del capital el capital humano, pero me parece que el liberalismo es mejor. Es la revolución justamente de la propiedad privada. Las ideas de Adam Smith son las que trajeron la revolución industrial, que en 200 años, fíjate vos, el hombre tiene en el mundo 150.000 años, bueno, en 200 años vos ves a tu alrededor y decís, ¿cómo puede ser que levante bueno un avión, que un transatlántico no se hunda, que tengamos televisión, que estemos transmitiendo vos en tu casa desde acá, online, nos escucha gente? Es una locura. Y pensar que venimos de la naturaleza más pobre que se te ocurre, de las piedras y el agua salada, y creamos todo esto gracias a justamente el incentivo, claro, gracias al incentivo que le das al hombre, la libertad y el espíritu de autosuperación, y con eso tenés todo. Si coartás eso, perdés por completo, por completo esa brújula, y ya te parás en la planificación central, y que tiene que haber un grupo de iluminados que guíen nuestras vidas. Sí, porque a Javier siempre le hacen lo mismo, que le dicen, bueno, pero ¿en qué país? Y me dice, acá hace relativamente poco, no hay que mirar mucho más lejos. Y si fuera en qué país, puedes decir, en ningún otro, ¿qué importa eso? No. ¿Qué importa eso? En algún momento, yo generalmente a la gente esa le digo, menos mal vos no sos un jurado de un premio a la innovación, porque preguntaría, che, ¿dónde existe eso? Ah, no, flaco, es justamente innovación, estoy rompiendo esquemas con algo novedoso. ¿Por qué no analizás lo que aporta y no estás pensando dónde existe eso? Sí, bueno, Berti, la verdad, un lujo. Agradecerte de vuelta por el tiempo y por la predisposición. No, un placer, Lautaro. Muchísimas gracias a vos por el tiempo, por lo que hacés, la dedicación. Esto es lo que se necesita. Hay mucha gente de tu edad que se van involucrando, pero hay muchos que todavía están jugando en línea la PlayStation, que está muy bien. El tema del esparcimiento, te digo, tenés que ser así un ratón de biblioteca, estar desesperado. Creo que la parte del esparcimiento es muy sano, pero esa pequeña cuota que haces vos con tus amigos es fundamental. Así que bueno, muchas gracias y bueno, lo Bueno, repetimos en un futuro, ¿me parece? encantadísimo, encantadísimo, y gracias por tu tiempo. Gracias, que tenga buena noche.